La historia de los colonos en Estados Unidos. Durante el siglo XIX, miles de colonos se aventuraron en la conquista del oeste estadounidense, movidos por la esperanza de una vida mejor y el deseo de descubrir nuevas tierras. Recorrieron inmensas llanuras, soportaron tormentas, hambre y constantes peligros, todo con el objetivo de levantar un hogar en territorios inhóspitos y desconocidos. La primera granja de Estados Unidos, Nebraska, 1863. La historia de los colonos en Estados Unidos arrancó en 1862, cuando el presidente Abraham Lincoln aprobó la ley de colonización. Por apenas $18, unos $560, 538 euros, actuales, cualquier persona mayor de 21 años podía reclamar 64 hectáreas de terreno federal en 30 estados. El veterano de la Guerra Civil Daniel Freeman fue el primero en solicitar tierras el 1 de enero de 1863, construyendo su hogar en Beatrice, Nebraska. Aunque la casa original se perdió en un incendio en 1916, el lugar fue declarado Monumento Nacional y hoy forma parte del Homestead National Historical Park, Parque Histórico Nacional de Granjas. Pioneros en el Camino del Oeste, estado desconocido, finales del siglo XIX. Siempre que los colonos construyeran una casa, mejoraran la parcela y vivieran allí de forma continua durante 5 años, la tierra pasaba a ser oficialmente suya. A los soldados de la Unión incluso se les descontaba el tiempo que habían servido en el ejército del plazo obligatorio. Pero el plan no era válido para aquellos que hubieran luchado por la Confederación durante la Guerra Civil. Como resultado, los primeros pioneros se dirigieron hacia el oeste en carromatos como estos. Aunque la vida en la carretera puede parecer romántica, estaba llena de dificultades y peligros. La vida en una carreta cubierta, Colorado, 1870. Esta dura realidad del viaje está grabada en los rostros de estos colonos. Los trenes de carromatos a menudo se veían afectados por enfermedades como el tifus y el cólera. Trágicamente, las familias infectadas quedaban atrás en un intento de proteger a sus compañeros de viaje. El clima en las grandes llanuras, que abarca 10 estados de Estados Unidos, también era una amenaza, que iba desde tormentas eléctricas y tormentas de arena hasta inundaciones y sequías. Como veremos, los nativos americanos se vieron gravemente afectados por la ley de la heredad y eran conocidos por atacarlas caravanas de carros que cruzaban sus tierras. Por la noche, los viajeros rodeaban los carros, formando un corral con sus vehículos para defender a su ganado de las incursiones. Una familia mormona, Utah, 1870. Esta familia mormona fue fotografiada frente a su pequeña cabaña de madera en el Gran Valle del Lago Salado, Utah, en 1870. Estas cabañas básicas eran comunes para los colonos, aunque es difícil imaginar que todas las personas de esta foto cupieran en una vivienda tan humilde. Los techos de las cabañas de la frontera estaban hechos de postes cubiertos de paja y ramitas y luego rematados con una capa de tierra. Agricultor nativo americano, Kansas, 1877. Gran parte de las llamadas tierras vacías, cubiertas por la ley de la heredad, pertenecían a tribus nativas americanas, especialmente en Oklahoma y los territorios de Dakota. Creían que la tierra pertenecía a una comunidad y no a una sola persona. A medida que más colonos se trasladaban al oeste, los nativos americanos fueron desplazados de sus tierras y empujados a las reservas. Sus cotos de caza fueron divididos, el número de búfalos disminuyó y las fuentes de agua fueron redirigidas. Además, los nativos americanos solo podían reclamar tierras en virtud de la ley si dejaban su tribu. Esta foto muestra a Pete Edwin, un nativo americano de la tribu Potawatomi, y a otras personas, probablemente sus amigos, familiares y trabajadores, en su granja de Kansas. Una familia de granjeros con su molino de viento, Nebraska, 1885. Hay muy pocos árboles en las grandes llanuras, por lo que los colonos recurrieron a métodos de construcción ingeniosos. Muchos construyeron viviendas rústicas utilizando tiras de césped enrolladas en ladrillos, por lo que en muchos hogares crecían hierba y otras plantas en los techos y las paredes. A esta familia de Coburg, Nebraska,
Parece que le va relativamente bien con su nueva empresa, ya que su casa tenía un techo sólido y poseían lo que se conocía como un molino de viento autónomo, un invento relativamente nuevo en aquella época, que bombeaba agua del suelo. Las hermanas Chrisman, Nebraska, 1886. Muchos colonos eran inmigrantes europeos cuya herencia influyó en la forma en que construyeron sus nuevos hogares. Estas casas, por ejemplo, son similares a las casas de turba de Irlanda. Las 4 hijas del ranchero Joseph M. Chrisman fueron fotografiadas fuera de su casa, bastante básica, en el condado de Custer, Nebraska. De camino a una nueva vida, Nebraska, 1886. Esta familia posó junto a su carreta y sus caballos en Love Valley, Nebraska, de camino a su nueva granja. Los caballos eran un bien esencial en la frontera occidental, donde el vecino o la ciudad más cercanos podían estar a muchas horas o incluso días de distancia. También podían tirar de troncos y arados y trasladar ganado, y su estiércol se utilizaba como abono. Preparándose para construir su nuevo hogar, Nebraska, 1886. Esta familia compró una concesión que había sido cedida por un colono anterior. Muchos colonos vivían en tiendas de campaña mientras construían sus nuevos hogares, aunque también se podían comprar chozas prefabricadas. Para cumplir con los requisitos de la ley y hacer un reclamo exitoso, los colonos tenían que construir una buena casa de tablas de 12 por 14. La unidad de medida no se proporcionaba, aunque se suponía que eran pies. Algunas personas se saltaban las reglas y construían casas en miniatura de 12 por 14 pulgadas, o 30 a 36 centímetros, hechas de cartón. Para ganar tierras gratis en el oeste, la ley de asentamientos de 1862 exigía que los colonos construyeran una vivienda de 2.012 por 14 minutos. Pero el gobierno cometió un error histórico, nunca especificó la unidad de medida en el texto legal. Mientras las familias honestas se esforzaban construyendo cabañas de 12 por 14 pies, los especuladores más astutos aprovecharon este vacío legal. Construyeron casas en miniatura de solo 12 por 14 pulgadas, apenas del tamaño de una caja de zapatos. Al momento de registrar la propiedad, los colonos juraban ante el juez que tenían una casa de 12 por 14 minutos. Técnicamente no mentían, y así obtenían legalmente miles de hectáreas por el precio de una maqueta de madera o cartón. Esta fue una de las trampas más famosas de la frontera, un simple olvido gramatical que permitió que muchos se adueñaran del territorio estadounidense usando casas de juguete. La familia Semler, Nebraska, 1886. Los fotógrafos hacían retratos de los colonos y los convertían en postales de 1 centavo para enviar a la familia en casa. Los propietarios posaban con sus posesiones más preciadas para mostrar lo bien que les iba. Esto podía dar lugar a algunas composiciones interesantes, como esta foto de J. Daly y Semler de pie frente a su casa cerca de Woods Park en el condado de Custer, Nebraska, con su burro. Familia compartiendo una sandía, Nebraska, 1886. Esta familia multigeneracional posa junto a su gran casa de césped en Broken Bow, condado de Custer, Nebraska. Su casa tiene ventanas de guillotina de cristal, pero su mayor logro parece ser su capacidad para cultivar, o al menos comprar, una sandía enorme, lo suficientemente grande como para que la comparta toda la familia. La familia Laulerman, Nebraska, 1886. Muchas de las fotos que se conservan de familias pioneras fueron tomadas en Nebraska por Solomon D. Butcher, otro colonizador, como esta de la familia Laulerman. Butcher, un granjero fracasado, esperaba ganar dinero produciendo imágenes que documentaran la vida en las llanuras. Aunque su obra Pioneer History of Custer County, Historia pionera del condado de Custer, tuvo un éxito moderado, sus numerosos planes posteriores para ganar dinero fueron infructuosos y murió considerándose un fracasado. Sin embargo, su obra se considera ahora la crónica más importante de los primeros asentamientos de colonos estadounidenses. Bienes preciados, Nebraska, 1887. Butcher capturó a David Hilton y su familia en su granja cerca de Bayshore, en el condado de Custer.
para mostrar sus tierras de cultivo, el ganado, el carro y, lo más importante, su órgano ornamentado. Sacaron el instrumento al exterior, produciendo este cuadro bastante divertido. Una cabaña improvisada para reclamar tierras, Oklahoma, 1889. Gracias a la Ley de Derechos Civiles de 1866, los afroamericanos pudieron reclamar tierras en virtud de la ley de colonización. Alrededor de 3.500 reclamantes afrodescendientes lograron obtener los títulos de propiedad de sus tierras, conocidos como patentes. Incluidos los miembros de la familia, hasta 15.000 personas vivían en aproximadamente 263.055 hectáreas de pradera. Esta familia de 4 miembros fue fotografiada de pie frente a su cabaña improvisada en una parcela cerca de Guthrie, Oklahoma. Una cosechadora tirada por caballos, Nebraska, 1890. Las grandes granjas empleaban cosechadoras tiradas por caballos para cosechar el trigo. Inventadas en 1835, estas enormes máquinas podían cosechar, trillar y aventar los granos de una sola vez. Aunque ahorraban tiempo, las cosechadoras de 5 por 4 metros necesitaban una yunta de 20 caballos para tirarlas. La familia de este granjero posa orgullosa sobre la formidable máquina. Tener una de estas sería señal de verdadero éxito, e incluso alquilar una durante 1 o 2 días debió suponer un desembolso considerable para el granjero. Colonia de colonos afrodescendientes, Kansas, 1890. Alrededor del 70% de los colonos afrodescendientes se asentaron en grupos o colonias, con otras familias. Esta familia vivía en Nicodemus, condado de Graham, Kansas, un próspero asentamiento que atrajo a personas anteriormente esclavizadas que acababan de ser liberadas, llegadas del sur en el otoño de 1877. Los descendientes de los colonos originales siguen cultivando en Nicodemus hoy en día. Crearon una nueva vida de libertad y autogobierno en un lugar al que podían llamar hogar, dijo Angela Bates, historiadora local y descendiente de los primeros colonos de Nicodemus. Siempre he sabido la importancia de lo que hicieron. Hacer un movimiento tan valiente a un lugar desconocido y tan lejos de las fronteras de Kentucky debe haber requerido puro coraje, visión y una fuerte fe en Dios. Una casa cueva, Nebraska, 1890. Aunque pueda parecer que estos caballos y su carreta están sobre esta cabaña, en realidad están sobre la ladera detrás de ella. La carreta está llena de césped necesario para reparar el techo. Las casas excavadas eran populares porque proporcionaban refugio contra el duro clima que azotaba las grandes llanuras. Aquí, se ha construido un tronco de árbol en el techo y se ha colgado un columpio de cuerda. La forma perfecta de mantener a los más pequeños entretenidos mientras sus padres cultivaban la tierra. Una casa de papel alquitranado, Minnesota, 1890. Las mujeres y los niños de esta gran familia de pioneros de Minnesota se alinearon frente a su casa de papel alquitranado para hacerse una foto. El papel alquitranado clavado en un marco de madera protegía del viento, la lluvia y la nieve, por lo que era una opción popular para construir casas en las zonas rurales de Estados Unidos y Canadá en aquella época. Aquí, la disposición de los clavos da un efecto de arte popular. Recogida de astillas de Buffalo, Kansas, 1893. La fotógrafa Ada M. C. Cole y su madre Pally capturaron esta imagen de Ada empujando una carretilla llena de astillas de búfalo, estiércol quemado como combustible, en su granja cerca de Lakin City, en el condado de Kearney. El hermano de Ada, Burt, de 3 años, está sentado en la caja de madera de la cámara. Ada aprendió fotografía trabajando como aprendiz de un fotógrafo en Garden City. Quería capturar detalles de su vida como granjera para enviárselos a su familia en Iowa, a la que rara vez veían, según la hija de Ada, Irma Pryor. Una colonizadora que recibe la propiedad de su tierra, California, 1895. Este retrato marca el momento en que una colona californiana recibe la patente de su tierra en algún momento, entre 1895 y 1905. Aunque se presentaron 4 millones de reclamaciones de propiedad, solo se obtuvieron oficialmente 1,6 millones de escrituras.
La vida de los pioneros estaba llena de desafíos y las reclamaciones a menudo se abandonaban. Solo los más duros triunfaban, lo que habría hecho que este momento fuera aún más dulce. Un niño y un perro en la granja de Allen Ranch, Colorado, 1895. Este joven fue fotografiado en la última década del siglo XIX, posando con un perro pastor en el rancho Allen. Al fondo, una mujer, presumiblemente la madre del niño, observa, sosteniendo a un bebé en su cadera. El edificio del centro tiene un letrero cerca del tejado que dice fotografías, así que tal vez los lugareños venían aquí para hacerse retratos. Inmigrantes noruegos, Dakota del Norte, 1898. John y Margrethe Bakken y sus dos hijos, Tilda y Eddie, aparecen aquí frente a su césped y su casa de barro en Milton, Dakota del Norte, en 1898. John, hijo de inmigrantes noruegos, construyó su casa en 1896. Esta escena se utilizó en el sello conmemorativo de la Ley de la Heredad en 1962. Dado que las personas vivas no pueden aparecer en los sellos de Estados Unidos, los niños fueron ocultados por un pajar. También se utilizó en un sello postal de 1975 en Noruega para conmemorar el 150 aniversario de la emigración noruega a Estados Unidos. Hogar de Oline Sten, Dakota del Norte, 1900. En virtud de la ley de colonización, casi cualquier adulto mayor de 21 años podía reclamar tierras en el oeste, incluidas las mujeres solteras, divorciadas y viudas. Más de 100,000 mujeres recibieron tierras a su nombre y fue su espíritu pionero el que ayudó a las mujeres a obtener el derecho al voto en 1920. Es revelador que casi todos los 30 estados colonizadores introdujeron el derecho al voto femenino antes de que se concediera a nivel nacional en la 19ª enmienda. Muchas colonizadoras procedían de Canadá, donde las mujeres no pudieron reclamar tierras hasta la década de 1930. Aquí, una mujer, se cree que es Oline Sten, hija de inmigrantes noruegos. Sentada en la puerta de su choza de papel alquitranado cerca de Bucyrus, Dakota del Norte. Un rancho fronterizo, Montana, 1900. Las reclamaciones más exitosas se hicieron en Montana, donde se tomó esta foto, seguida de Dakota del Norte, Colorado y Nebraska. Esta imagen nos da una idea de lo aislada que podía estar una persona en la frontera. Debido a las grandes distancias entre las granjas, la vida podía ser solitaria, sobre todo en invierno, cuando las familias se encerraban y soñaban con la primavera. El aislamiento también era peligroso, ya que no había médicos, parteras ni sheriffs cerca. Niños inquietos, 1900. El primer obturador de cámara rápido se inventó en la década de 1890. Aunque podía capturar movimientos rápidos como carreras de ciclismo y remo, no parece que hubiera llegado al medio oeste de Estados Unidos cuando se tomó esta foto alrededor de 1900. Los padres que pagaron por esta foto pueden haberse molestado un poco porque sus hijos no pudieron permanecer quietos el tiempo suficiente para aparecer con claridad, pero creemos que es una instantánea encantadora de la vida en la frontera. Una casa de troncos de cedro, Washington, 1901. Cuando los colonos llegaron al noroeste del Pacífico, su primera prioridad fue cultivar y producir alimentos. Como resultado, algunos vivían dentro de enormes tocones de árboles vaciados que habían dejado las empresas madereras antes de construir casas más sólidas. Esta casa de tocón de cedro en Edgecombe, Washington, fue construida por los suecos Gustav Lennström y Johan Westerlund. Fue el hogar de 3 adultos y 3 niños antes de que Gustav, su esposa Brita y sus hijos construyeran una casa cerca. Lamentablemente, la casa fue destruida en 1946 durante un intento de trasladarla. Dentro de una cabaña de reclamación, Dakota del Sur, 1905. Muchos colonos optaron por hacerse fotos fuera de sus casas, presumiblemente para poder mostrar sus residencias y tierras. Como resultado, hay muchas menos imágenes supervivientes que muestren interiores de casas. Este colono de King, Dakota del Sur, tenía espacio suficiente para una cama individual, una mesa pequeña y una silla.
Las cortinas de red, un mantel blanco y las fotos en la pared son prácticamente los únicos adornos de la sencilla cabaña de madera. La ropa del hombre, un camisón, una chaqueta de traje y un abrigo largo de piel para el invierno, cuelga de unas perchas en la pared. Cercado de una granja, Oregón, 1905. Las vallas de madera como estas se utilizaban en las zonas boscosas de la frontera. El diseño era ideal para los colonos que querían construir rápidamente una valla sencilla, ya que requería pocas herramientas o clavos, cosas que eran difíciles de conseguir en territorios remotos. También se puede construir en terreno duro, ya que no requiere agujeros para postes. Eran una vista común en los campos de batalla de la Guerra de Secesión y muchas granjas fueron dañadas o destruidas por soldados de la Unión y de la Confederación por igual, que tomaron la cerca como leña. Interior de una granja, Oregón, 1906. Los colonos que tuvieron éxito acabaron mudándose de sus chozas a granjas, conservando sus antiguas cabañas para almacenar o para alojar al ganado. Aunque las granjas con estructura de madera podían ser sencillas, sus habitantes se esforzaban por hacerlas cómodas. Esta pareja de ancianos ha decorado el interior de su granja de Oregón con papel pintado floral, una alfombra estampada y una gran foto enmarcada del hombre en su juventud, o tal vez de su hijo. El corral de la granja familiar, oeste de Estados Unidos, 1910. Puede que esta mujer y su hija sonrieran a la cámara, pero se enfrentaban a innumerables problemas. Techos con goteras, pozos abiertos, lavabos al aire libre y suelos de tierra imposibles de desinfectar hacían que la muerte y las enfermedades, especialmente la difteria, acecharan a los pioneros. Además, el dinero escaseaba y, sin tiendas cercanas, las posesiones y los recursos eran escasos. Algunas familias solo tenían 2 cubos y algo de vajilla. Las mujeres hacían sus propias velas y jabón, pero con solo 38 centímetros de lluvia en las llanuras cada año, el agua para lavar escaseaba. Choza de reclamo en la pradera, Grandes Llanuras, 1910. Mientras que muchos colonos posaban solemnes y dignos para sus retratos, este grupo decidió divertirse y posar en el tejado de su cabaña. Esta casa ha sido construida con madera y papel alquitranado y muchas también han sido parcialmente levantadas, con bloques de tierra para ayudar a protegerlas de ser arrastradas por los famosos vientos de las llanuras. Las ventiscas, los tornados y los vientos cálidos que avivaban los incendios forestales eran motivo de preocupación. Un futuro esperanzador, Washington, 1913. Aunque la vida en las granjas era dura, millones de personas tuvieron éxito. Dio un nuevo comienzo y una nueva esperanza a una gran variedad de personas, desde antiguas personas esclavizadas hasta mujeres solteras y familias inmigrantes. En 1910, casi la mitad de los colonos de los estados de las llanuras del norte procedían de Gran Bretaña, Alemania, Rusia y Escandinavia. Sin embargo, la conquista del oeste americano también tuvo un lado profundamente doloroso y humano. Los pueblos indígenas que habían habitado estas tierras durante miles de años vieron cómo su mundo cambiaba para siempre. Las 5 tribus civilizadas, Cherokee, Choctaw, Chickasaw, Creek y Seminola, hicieron grandes esfuerzos por adaptarse a la sociedad que llegaba. Adoptaron el cristianismo, la agricultura, la vestimenta europea e incluso crearon su propia constitución. A pesar de todo esto, el gobierno de Estados Unidos los consideró un obstáculo para la expansión. En 1830 se aprobó la Ley de Traslados. Miles de hombres, mujeres y niños fueron obligados a caminar más de 1.300 kilómetros en condiciones extremas de frío, hambre y enfermedades. Este trágico desplazamiento se conoce como el Sendero de las Lágrimas. Solo entre los Cherokee, alrededor de 4.000 personas perdieron la vida durante el viaje. Entre 1820 y 1845, la población indígena al este del río Mississippi se redujo drásticamente, de 120.000 a menos de 30.000 personas. Muchas comunidades perdieron sus tierras ancestrales y su forma de vida tradicional para siempre. Aún en medio del dolor y los conflictos,
También hubo encuentros y colaboraciones. Algunos nativos, como el Sioux Dakota, se integraron a las pequeñas comunidades pioneras. Ellos aportaron su profundo conocimiento del territorio, los ríos y la naturaleza, ayudando a los colonos a sobrevivir y establecerse en una tierra que les era desconocida. A pesar de ello, la ley de heredad se amplió y estuvo en vigor oficialmente hasta 1976. La última patente de tierra se concedió en Alaska en 1988. Este vídeo busca recordar con respeto tanto la valentía y el esfuerzo de los pioneros como el sufrimiento, la resistencia y la sabiduría de los pueblos indígenas. Porque la verdadera historia del oeste americano solo se comprende cuando se escuchan ambas voces.